Gloria al Señor. Bendecidos y bendecidas sean todos y todas. Con ese entusiasmo nadie se lo crea. Bendecidos y bendecidas sean todos y todas. Qué bendición. De igual manera nos sentimos agradecidos por todo este tiempo tan edificante, tan afirmativo. Gracias a los apóstoles de esta casa. Gracias con tanto amor y tanto cariño que nos reciben. Uno viene supuestamente a dar, pero se lleva el cariño, el amor de los hermanos y sale lleno de este lugar. Amén. A todos los pastores que hemos conocido, a todos los líderes que están laborando en la obra del ministerio, mis respetos. Sabemos lo intenso que es laborar en la obra, pero nos trae consuelo saber que aquel que te llamó también te empodera para poderlo hacer. Así que adelante en lo que el Señor les ha encomendado, porque esta palabra no regresará vacía, sino que hará aquello para lo cual Él lo ha enviado. ¿Usted lo cree conmigo? Así que tiene que haber fruto de lo que Dios ha enviado como palabra a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Vamos a entrar en materia. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 32, y estaré hablando sobre la revelación del misterio. Diga conmigo, la revelación del misterio. Efesios capítulo 5, verso 21 al 32, dice el apóstol Pablo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La palabra del Señor está bendecida. Cuando nos acercamos a la Escritura, es evidente que desde el principio, desde antes de que cualquier cosa haya sido creada, Dios tenía un propósito eterno. Diga conmigo, propósito eterno. Este propósito, la palabra nos enseña que fue encapsulado en un misterio y fue escondido en Cristo. Por generaciones nadie supo cuál era ese misterio. Romanos capítulo 16, verso 25, declara el apóstol Pablo y lo identifica de esta manera: misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Diga conmigo, manifestado ahora. En Colosenses capítulo 1, verso 26, el apóstol declara el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, diga conmigo, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y en Efesios capítulo 3, verso 4 al 5 y el versículo 9, el apóstol Pablo de una manera magistral dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esto humanamente, mis amados hermanos y hermanas, es imposible comprenderlo en nuestra capacidad humana. Por favor, piensen acerca de esto. Adán caminó, oyó a Dios, habló con Dios, pero no conoció el misterio. Abraham, la escritura lo describe como que fue el amigo de Dios, pero tampoco conoció el misterio. Moisés se identifica como un profeta de Dios, pero tampoco llegó a conocer el misterio. David, Isaías y Jeremías hablaron, profetizaron, pero ninguno de ellos llegó a conocer el misterio. Aún más, ni siquiera los ángeles llegaron a conocer el misterio, mucho menos las huestes
demoníacas. Los autores del Antiguo o del Primer Testamento lo proclamaron a través de historias, de tipos, de figuras y de sombras. Y aunque reyes, profetas y sabios hablaron del misterio, a ninguno de ellos le fue revelado. Pero diga conmigo, pero un día. Dígalo, pero un día. La cortina se rodó, el telón fue abierto y el misterio fue revelado. A Dios le plujo llamar y escoger a un hombre llamado el apóstol Pablo para revelarle ese misterio que había estado escondido a través de todos los siglos, tratando de describirlo, tratando de ponerlo en palabras entendibles. Agota todo el vocabulario humano y agota toda capacidad de poderlo expresar, y utiliza un vocabulario que para nosotros aún es todavía más difícil entender, y llama de que ese misterio estaba relacionado al eterno propósito del Padre que se había propuesto en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Según Pablo, ese misterio puede llegar a ser comprendido por dos cosas fundamentales. La primera de ellas es la actividad del Espíritu Santo alumbrando los ojos del entendimiento de los santos. En otras palabras, si no hay una actividad misma de Dios para ayudarnos a comprender la profundidad de este misterio, jamás lo podríamos deducir, jamás llegaríamos a comprenderlo, jamás pudiéramos dimensionar lo que esto significa y representa para la vida de aquellos que han nacido de nuevo. Por lo tanto, usted se debería de considerar alguien privilegiado, de que a Dios le ha placido iluminar el entendimiento de usted para que hoy usted pueda comprender el misterio que ha sido revelado. Hay gente que dice: a mí me hubiera gustado estar los tiempos de Moisés. A Moisés le hubiera gustado estar en este congreso. A mí me hubiera gustado ver cómo Dios trató con Abraham. A Abraham le hubiera gustado estar en este congreso. ¿Por qué? Porque lo que ellos predicaron, lo que ellos profetizaron, lo que ellos anunciaron es lo que a nosotros nos ha sido destinado y lo tenemos como herencia y nos ha llegado por pura gracia. ¿Habrá alguien aquí que puede decir: Padre, gracias, porque el misterio se nos ha revelado? Así que Pablo dice que este misterio tiene que contar con la actividad misma de Dios para poder ser comprendido. El Espíritu Santo tiene que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. La segunda cosa que el apóstol Pablo indica que es importante poderla comprender es que tenemos que leer correctamente. Por eso él dice: leyendo lo cual podéis llegar a comprender. No es leer la Biblia por leerla, porque usted puede leer la Biblia de tapa a tapa hasta conocerse los mapas a la parte final y ser el religioso, legalista, fariseo más empedernido que ha caminado sobre el planeta. Porque no es leer la Biblia, es que el misterio se ha revelado. No es leer las letras que contienen las páginas, es poder ver el espíritu que la letra estaba reflejando. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito para poder no solamente anunciar que el misterio fue revelado, sino que el misterio estaba escondido en una persona, y esa persona se llama nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, el cual adoramos y reconocemos como el Rey. Por lo tanto, hay que leer la Escritura, pero hay que leerla bien. Hay que saber que aunque toda la Escritura es inspirada, no todo lo que la Escritura dice está destinado para nosotros. Todo lo que en la Escritura se registra es verdad, pero no es siempre una verdad presente.
todo lo que dice la Escritura fue soberana, divinamente inspirado. Pero no quiere decir que tú tienes que hacer todo lo que dice en la Escritura. Me explico. La Escritura dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eso está hermoso. Es un salmo que citamos. El único detalle es que ese salmo no es para nosotros, porque cuando David declara ese salmo, él iba a un tabernáculo hecho de mano. Yo no voy a la casa de Dios. Nosotros somos ahora la casa de Dios. Por lo tanto, yo no voy, yo soy la casa de Dios que camina sobre Delicias, que camina en Morelos, que camina en el DF. Es una casa caminante, no es una casa estática. Es una casa que se ha convertido en un arca, que es un tabernáculo movible, y donde quiera que hay dos o más reunidos en su nombre, allí en la presencia del majestuoso Rey se hace una realidad tangible en la vida de los que ahí están. Es un salmo hermoso, pero es un salmo que no nos aplica. La Biblia dice que para venir delante de Dios había que venir con un sacrificio, ¿correcto? Y dice que habían órdenes de sacrificio. Si usted era rico, traía una oveja. Si usted era pobre, traía un palomillo o una tórtola. Ahora imagínese que usted y yo hubiéramos tenido que venir aquí con ese sacrificio que abre el Primer Testamento. La fila todavía estuviera llegando allá abajo, porque habría que hacer un altar allá afuera para sacrificar los animales, y usted y yo nos permitieran entrar aquí dentro. Pero bendito sea Dios, porque aquel sacrificio estaba anunciando que vendría un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, y usted está aquí porque otro ofreció el sacrificio. Lo único que yo puedo ofrecer son sacrificios de alabanza en gratitud y en reconocimiento por el máximo sacrificio que ya se ha manifestado. Por lo tanto, hay que leer, pero hay que leer bien. Él se lo dijo a los fariseos: ustedes que conocen supuestamente la ley, no se han dado cuenta quién está delante de ustedes. ¿Qué les parece si regresan a la Escritura y allí descubren que ellas dan testimonio de mí? Por eso la Escritura no es un manual para yo tener éxito en la vida. La Escritura es el manual que revela el misterio de Dios que había estado escondido desde antes de la fundación del mundo. La Biblia no es un manual de superación personal o una filosofía más dentro de las religiones del mundo. Es la misma palabra de Dios encapsulada en la persona de Cristo, contenida en la tinta de las páginas, que ahora ha sido revelado a nuestro espíritu. Y usted ahora no camina con una Biblia debajo del brazo. Ahora usted y a mí la palabra se nos metió por dentro, porque Cristo es el verbo de Dios hecho carne, y ahora usted tiene la palabra de Dios donde habita en su espíritu. Por lo tanto, tenemos que leer, pero tenemos que leer ¿qué? Tenemos que leer bien. Pablo entonces nos indica que la buena y la correcta lectura, basado en lo que a él se le había revelado, y la iluminación en el entendimiento del Espíritu Santo, nos enseña y nos ayuda a comprender el misterio que se había revelado. Ahora, como todo buen drama y como toda buena película de misterio, esto nos provoca algunas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué se concibió este propósito? ¿Por qué es eterno? ¿Dónde se concibió? Y la Escritura nos indica que esto se concibe en el eterno pasado, antes de que el tiempo y la creación existiera. En esa dimensión solamente Dios estaba presente, nadie más existía, nada más estuvo con él. Él tomó decisiones determinantes, dice Pablo, según su designio. Allí no hubo una votación, allí él no lo llevó a ver que la mayoría decía, allí él decidió lo que quería, como quería, cuando quería, lo iba a revelar a quien le diera la gana, y al que no le gustara que se mordiera la nariz, porque él estaba cumpliendo con su propósito. Por lo tanto, allí solamente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La divinidad, Dios manifestado en tres personas, un solo Dios con tres diferentes expresiones. Y la palabra nos indica que en esa dimensión de eternidad, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, el factor que gobernaba esta íntima comunión trinitaria era el amor. Diga conmigo: el amor.
Juan capítulo 17, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Juan capítulo 4 verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído al amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. En otras palabras, todo procede de Dios. Diga conmigo, todo procede de Dios. Él es la fuente desde donde todo se origina. Él es la fuente que le da nacimiento, que le da luz a todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales, incluyendo el amor. Dios no tiene amor. Él es la misma esencia, su naturaleza misma es amor, y este amor era compartido ¿entre quién? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y esto es importante porque lo que indica la Escritura es que el Padre era el amante y el Hijo era el amado. Por eso Él dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué le parecería a usted si usted y yo llegáramos a comprender que antes de haber hecho la primera obra, que antes de haber hecho haber hecho o cumplido con alguna responsabilidad, haber realizado el primer milagro, ya Dios nos había amado desde antes de la fundación del mundo? ¿Con qué sentido de seguridad usted caminaría? ¿Con qué sentido de confianza usted caminaría? Lo criticarían y usted dice, no me importa. Lo injuriarían y usted dice, eso no va conmigo. ¿Por qué? Porque usted sabe que ya usted fue amado, que usted fue aceptado, que usted fue predestinado, que usted fue escogido, y usted camina por el planeta no con un sentido de ofensa tan liviano que cualquier cosa le mueve las emociones, sino que usted sabe de dónde viene, de quién es y a quién también regresará. ¿Habrá alguien aquí que puede decirle amén a eso? Por lo tanto, Jesús nos muestra que Él era el Hijo amado. ¿Desde cuándo? Desde que vino a la tierra, desde que hizo el primer milagro, desde que cumplió con los primeros requisitos de la ley. No, desde antes de la fundación del mundo. El Padre era el amante, el Hijo era el amado. El Padre era la fuente, el Hijo era el recipiente. Como consecuencia, el Padre amaba al Hijo y el Hijo en obediencia hacía que recíproco el amor hacia el Padre. Juan capítulo 14, verso 31. Más para que el mundo conozca que amo al Padre. No era que el Padre solo amaba al Hijo, sino que ahora el Hijo está ¿qué? Reciprocando. ¿Cómo lo reciproca? En obediencia. Dice, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, ¿qué dice? Así hago. Por lo tanto, el Padre no solamente amó al Hijo y el Hijo amó al Padre, sino que el Padre también quiso que el Hijo tuviera alguien en el cual Él pudiera vertir el amor que había recibido del Padre. En otras palabras, que el Hijo fuera el amante y alguien le respondiera, que el Hijo fuera la fuente y que otro fuera el recipiente. Esto está, mis amados hermanos, en perfecta armonía con la intención original de Dios a través de toda la Escritura. Hay 4 temas que gobiernan la narrativa de la palabra. Esa narrativa está concentrada en 4 cosas fundamentales. Número 1, Dios siempre ha querido una casa. Diga conmigo, Dios siempre ha querido una casa.
pero también Dios siempre ha querido una familia. Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Pero el Hijo siempre ha querido una esposa y siempre ha querido un cuerpo. Efesios capítulo 5, verso 25 al 32. Este misterio, dice la palabra, se mantuvo oculto, fue representado en sombras, en tipos y en figuras. El tabernáculo, la familia de Israel, la esposa y con todas sus ceremonias, el cuerpo humano como una tipología de un tabernáculo terrenal. En otras palabras, la casa, la familia, la esposa y el cuerpo son los 4 temas que gobiernan toda la revelación bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque allí se estaba mostrando a manera de sombra, de tipo y de figura el misterio que se había propuesto Dios revelar en la dispensación del cumplimiento del tiempo. En otras palabras, es como si todo lo que Dios creó, lo creó para que manifestara este misterio que había estado escondido. Me explico. Romanos capítulo 5, verso 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Desde cuándo hasta dónde reinó la muerte? Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. Por favor, préstele atención, porque apenas estamos despegando este cohete. Note lo que dice ahí, que no fue el pecado a la manera de la transgresión de Adán, el cual es que figura del que había de venir. Por lo tanto, Adán no era ni el original. Adán era una figura, Adán era un prototipo. Adán iba a manifestar en la tierra lo que eventualmente el postrer Adán manifestaría en la dispensación del tiempo. ¿Cuál fue el propósito de la creación de Adán en el Edén? Bueno, podemos resumirlo, entre otras cosas, a 2 cosas fundamentales. Número 1, el portador de la imagen de Dios en el planeta sería ¿quién? Adán. Por eso es que se crea a su imagen y a su semejanza. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que él sería entonces la expresión visible del carácter y de la manifestación de la misma naturaleza de Dios. En otras palabras, Adán haría a Dios visible en el planeta. ¿Por qué? Porque este planeta fue creado para espíritus con cuerpo, y cualquier espíritu que no tenga cuerpo en este planeta está ilegal. Por eso usted tiene características de anfibio, por eso usted se mueve en 2 dimensiones simultáneas. Usted está aquí sentadito en Delicias, México, y a la misma vez está sentado en lugares celestiales con Cristo el Señor. El cuerpo maneja los asuntos de la tierra, pero el espíritu maneja la dimensión invisible de Dios. Por eso usted puede ver la misma noticia de con su primo que es inconverso. Él dice que difíciles están las cosas, y dentro de su espíritu, que lo oyó con el oído espiritual, está diciendo qué extraordinaria oportunidad para ver algo extraordinario de Dios en este tiempo. ¿Habrá alguien aquí que me está siguiendo? La misma persona puede ver lo que usted vea, puede oír lo que usted oye, y no lo va a juzgar de la misma manera. ¿Por qué? Porque ellos lo están viendo a través del hombre natural, pero usted y yo tenemos la capacidad de editar las experiencias naturales de la vida, mientras que otros se pierden, mientras que otros se confunden, mientras que otros viven amargados. Usted dice: mis dolores, traumas y problemas fueron la plataforma que me revelaron a Dios de una manera que jamás me había imaginado. ¿Habrá alguien aquí que puede decir: Padre, gracias porque tengo capacidad de anfibio? Puedo ver en 2 mundos, el que mis ojos ven y los ojos del Espíritu conectados a tu propósito. Por eso Pablo decía que miremos las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eterna. Y Él lo conecta ¿a qué? A que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, mientras que otros se quejan, mientras que otros dejan de congregarse, mientras que otros dicen, ¿y por qué Dios permitió esto? Hay otros que estamos diciendo, Padre, mientras más dificultad, más gloria se estará explotando dentro de mí. Mientras más dificultades parece que enfrento, mayor es el crecimiento del hombre espiritual. Habrá alguien aquí que puede decir, yo he crecido más en mis tiempos de dificultad que en mis tiempos de paz. Habrá alguien aquí que puede decir, yo verdaderamente conocí a Dios como proveedor, no cuando lo tenía todo, sino cuando no tuve nada y nunca nada me faltó, porque allí conocí al Señor de una manera que no me había imaginado. Por lo tanto, Adán en el Edén tenía que ser la expresión visible, porque este planeta es creado para espíritus con cuerpo. Por eso Él mismo, cuando decidió venir al planeta para revelarse en la dispensación del tiempo, requirió de un cuerpo. Hebreos dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La diferencia de ese cuerpo es que no fue concebido por voluntad humana, sino que fue concebido por voluntad de Dios. María prestó el vientre, el Espíritu puso la simiente, la esperma divina. Allí se desarrolló, caminó sin relación al pecado, sin cometer pecado. Pero para que pudiera cumplir en la tierra lo que el primer Adán había echado a perder, Dios lo tiene que hacer pecado para que usted y yo fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si yo hubiera sido usted, le hubiera dicho, Padre, gracias, porque estoy entendiendo que en tu cuerpo tú no cometiste pecado, pero moriste como pecador, para que yo pueda ser un santo justificado para la gloria y la alabanza de tu nombre. Entonces Adán tenía la primera función, era expresar el carácter, la misma naturaleza de Dios. Dios quería tener una expresión visible en la tierra que lo representara, que pudiera expresar lo que sucedía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque eso no se ve al ojo natural. Por lo tanto, tenía Dios que crear un recipiente que pudiera contener su propia naturaleza, para que desde lo invisible hacia lo visible pudiera manifestar todo lo invisible de Dios y lo hiciera visible para la raza humana. Segundo propósito de la creación era que ejerciera gobierno. Dios quería que el ser humano gobernara con su autoridad, que ejerciera dominio sobre la tierra. Este propósito es eterno y se establece antes del pecado entrar. Por eso usted no puede interpretar la escritura desde Génesis 3 en adelante. Tiene que interpretarla desde Juan 1:1. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por Él todas las cosas fueron creadas, y nada fue creado si no fue por medio de Él. Pablo, hablando de esto, dice que en Él subsisten todas las cosas. En otras palabras, nosotros hemos sido llamados a ejercer el propósito que Dios se había propuesto en sí mismo desde antes de la fundación del mundo, donde no había pecado, donde no hubo rebelión, donde no hubo desobediencia, que indica que Dios nunca ha cambiado su propósito. El hombre puede dañar uno de sus planes, pero jamás podrá alterar su propósito. Usted puede haber fallado en un plan de su vida, pero jamás podrá fallar en el propósito de Dios en Cristo. Por eso Él te levanta, te restaura. Por eso Él nuevamente te recoloca en el lugar que te pertenece. Por eso el diablo mismo podrá venir contra ti con todo, pero tú estás protegido y con inmunidad de este reino para poder cumplir con lo que Dios te ha establecido. Por lo tanto, este propósito fue eterno. Así que nada de lo que sucedería en la tierra lo podía cambiar. Nada. Simplemente Dios incorporaría en la tierra lo que ya había determinado en la eternidad. Por eso Cristo no es el plan B por la caída de Adán. Cristo siempre fue el plan A
Por eso Él es el cordero inmolado desde antes de que hubiera un cordero en la tierra, ya había un cordero en la eternidad. Por lo tanto, nada cambió el propósito. Aquello no tomó de sorpresa a Dios. El propósito era eterno, por lo tanto, el plan para manifestarlo también era eterno. ¿Qué es lo que esto implica? Que Dios siempre ha querido tener portadores de su imagen y de su semejanza que expresen su carácter, su naturaleza y su imagen. Ese es el propósito de Adán en el Edén, el cual era ¿qué? Figura. Por favor, mantenga eso ahí. El cual era, dígalo conmigo, figura del que había de venir. La palabra figura es de un vocablo griego que significa tipos. Es una impresión, es un molde, es una forma, es la marca que deja un golpe o un patrón. Adán fue creado a la imagen y a la semejanza del original. Me explico. Imagínese por un momento que esto es una página y esta página es blanca, totalmente en blanco. Y yo le doy a usted esta página y usted recibe esta página y yo le digo, ahora de esta página haz todas las copias que tú puedas llegar a necesitar. Y usted en el proceso de hacer la copia le cae una manchita a la página. Usted tiene la opción de romper la página y se queda sin copias, porque yo le di la página para que usted hiciera las copias. O usted puede empezar a hacer copias y todas las copias subsecuentes a esa que yo le di, ¿con qué van a salir? Con la misma mancha. Esa mancha se llama pecado. Las copias se llaman la raza humana. Por 4000 años todas las copias después de Adán salieron manchadas. Pero en el cumplimiento del tiempo aparezco yo y vengo ahora y le digo, ¿qué pasó con la copia que te di? Usted me va a decir, es que se manchó. Y todas las manchas de aquí en adelante han afectado a todos los que vinieron después de mí. Yo le digo, bueno, no vamos a destruir esa, simplemente yo voy a sacar ahora el original y vamos a hacer ahora copias, pero vamos a hacerla no desde la que está manchada, vamos a hacerla de una que está completamente manchada. La primera copia se llama el primer Adán, la segunda es el original que se llama el postrer Adán. Por eso todos los que están en Adán están manchados, pero todos los que están en Cristo han sido santificados, le quitaron la mancha. Por eso todo lo que va a suceder en ti después que estás en Cristo no son las consecuencias de la mancha de Adán. Por eso a ti no te persigue una maldición generacional, a ti te persigue la herencia generacional que le corresponde a los hijos. Es irrelevante si tu tía, tu tío, tu abuelo o tu abuela eran espiritistas, eran sacerdotes del mundo de las tinieblas. Ahora tú rompiste ese cordón y esa línea. Ahora tú vienes de una línea genealógica donde hay reyes y sacerdotes que le sirven a Dios nuestro Padre. Por eso yo declaro que lo próximo que te va a suceder no es un problema más en la vida, sino que se va a activar en ti los recursos. Por eso el bien y la misericordia, dígalo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dale un codazo a alguien y dile, lo que viene es extraordinario, lo que me persigue es la sobreabundancia de la gracia. De que vienen problemas en la vida, ya eso no te lo tienen ni que profetizar. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ya yo he vencido al mundo. Y tengo noticias para alguien aquí: cada problema que el mundo te presente será una prueba superada para poderte confiar algo más glorioso y mayor que te pertenece en el reino. Ay, 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 ay. Por lo tanto, empezamos a descubrir que el postrer Adán aparece y hace una nueva copia, sin mancha, sin arruga. En ese estado original de Adán antes del pecado, afectar su existencia,
Adán estaba completo en sí mismo. Lo que Adán dice la palabra es que Dios se dio cuenta que estaba solo. Estar solo no es lo mismo que estar incompleto. ¿Lo entendió? Por eso, cuando usted conoce nuestros dichos populares, ¿no? Ella es mi media manzana. Naranja, sí. Aquí es naranja. Bueno, allá es manzana, ya se va. No. Oiga bien, es que ella me completa a mí y yo, eso está bien filosóficamente hasta que usted se casa. ¿Sí o no? No levante la mano porque puede ser usado en su contra, pero ¿cuántos se dieron cuenta? Esos son dichos de acá. Dios no dice que Adán está solo porque Adán está incompleto. Lo que dice la Escritura es que no se halló ayuda. No se halló alguien como él, que no fuera él, para cumplir con la misión. En otras palabras, la misión requería de unas características que Adán no poseía, pero en sí mismo él estaba completo. Él no necesitaba ser completado. Él lo que necesitaba era ya una ayuda para cumplir con el propósito. Por lo tanto, si Adán era una sombra del que había de venir, Cristo en sí mismo está completo. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que le falta algo? ¿O que le faltó algo? No, a Adán no le faltaba nada. Adán lo que necesitaba era una ayuda, porque no había una ayuda compatible. En otras palabras, no se encontró en la creación otra creación que pudiera ser compatible con Adán. Las vacas no podían, las jirafas menos, las leonas ni se diga. No había compatibilidad genética. No había compatibilidad de naturaleza. Por lo tanto, si él era la sombra del que había de venir, entonces el Hijo de Dios en los cielos, el Hijo de Dios en la tierra, por favor, márquelo por ahí, Lucas capítulo 3, identifica a Adán como Hijo de Dios. Y luego que hace todo el árbol genealógico, lo identifica Adán, hijo de Dios. Ahora hay dos hijos de Dios, uno visible y otro invisible. Uno en la dimensión natural y uno en la dimensión sobrenatural. Uno que se podía palpar, sentir, ver y tocar, y el otro que todavía no había descendido al planeta. Ambos estaban completos en sí mismos. Pero el Adán de la tierra necesitó entonces una ayuda para poder cumplir con el propósito. Por lo tanto, ahora habían dos Adanes. Uno en la tierra y el otro en el cielo. Ambos con capacidad de amar. Ambos con capacidad de amar. El de la tierra necesitaba un recipiente y el del cielo necesitaba ¿qué? Un recipiente. Uno necesitaba una ayuda idónea y el otro necesitaría una ayuda idónea para poder también cumplir con el propósito del Padre. Esto, Pablo dice, esto es un misterio. Esto estaba escondido por siglos y por generaciones. El Padre quería darle al Hijo a alguien igual a Él, pero que no fuera Él. Ese ser sería
también hijo de Dios, pero en otra forma. ¿Por qué? Porque se convertiría en una esposa digna de Dios. Esto fue lo que motivó toda la creación, la de los cielos y la de la tierra. Pudiéramos entonces decir que todo fue creado por el Padre para el Hijo, para que el Hijo tuviera una esposa, una ayuda idónea. Esto era un misterio. Diga conmigo, misterio. ¿Cuál era el misterio? Que desde antes de la fundación del mundo, por favor, escúcheme con su oído espiritual, que desde antes de la fundación del mundo, en Dios había una mujer. Ojo, en Dios había una mujer. En Dios había una mujer. Todo lo creado hablaría de esto. Sombras, tipos y figuras. Pero en el cumplimiento del tiempo, diga conmigo, en el cumplimiento del tiempo, Cristo el Hijo Eterno hizo su entrada en el planeta. El Hijo de Dios se hizo carne, entró en el tiempo y espacio, y ahora desde la perspectiva divina hay un nuevo Adán en el planeta. A ese nuevo Adán nosotros le llamamos el postrer Adán. Él no solo vino a salvar pecadores, él vino a manifestar la mujer que llevaba por dentro. Juan testifica de esto. Juan capítulo 3, verso 29 al 30. Vosotros me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Pregunta, Juan está diciendo, yo no soy el Cristo, yo soy amigo del esposo. Y el esposo es el que tiene a la esposa. La pregunta es, ¿dónde estaba la esposa de Cristo? Diga conmigo, por dentro. Estaba dentro de él, pastor. ¿Y cómo usted puede decir eso? ¿Cuál es su base teológica para decirlo? Romanos capítulo 5, verso 14, que Adán era una figura del que había de venir. Pregunta, ¿dónde estaba la esposa de Adán? Por favor, ayúdeme. ¿Dónde estaba la esposa de Adán? No estaba en un árbol, no estaba en la tierra, no estaba en la galaxia, no estaba en el reino vegetal o el reino animal. ¿Dónde estaba la esposa de Adán? Dígalo, dígalo. ¿Dónde la llevaba Adán? Adentro. ¿Dónde estaba la esposa del hijo del postrer Adán? ¿Dónde estaba? Adentro. ¿Desde cuándo esa esposa está dentro de él? Desde antes de la fundación del mundo. Pero en el cumplimiento del tiempo apareció Cristo como el postrer Adán. El invisible se hizo visible para manifestar lo invisible. Y allí, de la misma manera que el primer Adán recibió su esposa, el cual era figura del que había de venir, de la misma manera el postrer Adán estaría recibiendo la suya. ¿Por qué? Porque lo segundo explica lo primero. Si yo no entiendo el misterio revelado, hago un curso de matrimonios del capítulo 1, 2 y 3 de Génesis. Pero si yo entiendo la revelación, Génesis 1, 2 y 3 está hablando del misterio de la iglesia que sería revelado en el cumplimiento del tiempo. Y tengo noticias para alguien aquí. Usted y yo somos parte de esa esposa que salió del mismo postrer Adán. Esa esposa la llevaba por dentro.
Ahora, ¿cómo Adán recibe la suya? Bueno, de la misma manera que Cristo recibiría la de él. Había que ponerlo a dormir. Y para esto hay dos razones. Número uno, a través de la muerte de Jesús, Él destruyó todo. Poder destructor del reino, destruyó todo, diga todo. Lo que pudiera ser un obstáculo entre Él y su esposa. ¿Qué destruyó? Bueno, venció el pecado que eternamente podía separarla. Cumplió y quitó la ley que la sofocaría bajo la esclavitud religiosa y la mantendría en condenación. Destruyó el poder del maligno que quería destruirla. Venció el sistema del mundo que trataría de seducir su corazón y apartarla de él. Destruyó la vieja creación que la mantendría, que la mancharía y la corrompería. Venció y quitó la muerte misma y aseguró que el objeto de su amor participaría de la misma esencia de él, que es amor. Por lo tanto, ella no podía aparecer antes. Ella no podía aparecer en el desierto. Aquello era una sombra. Ella no podía aparecer antes de que viniera el postrer Adán a morir y a ser puesto a ponerlo a dormir, para que cuando se levantara y resucitara al tercer día, lo que llevaba por dentro pudiera manifestarse. No podía. Dios lo hizo todo a través de sombra. Tenía que destruirse todo lo que podía impedir que esta esposa pudiera ser la ayuda idónea del postrer Adán. En el primer Adán, la muerte era lo único que los podía separar, ¿correcto? Hasta que la muerte los separe. Pero con el postrer Adán, ni la muerte es lo que pueden separarlos. Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo nuestro Señor. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: Padre, gracias, gloria a Dios por este amor inexplicable? Por eso es que los cristianos no mueren. Algunos me miraron: ¿cómo? Si ya yo compré el panteón. No, señores, usted y yo no morimos, dormimos. Mueren los que están en Adán. Los que están en Cristo no mueren. ¿No es eso lo que dice 1 Corintios 15? Los que durmieron en Cristo, esos serán que usted no resucita en espíritu, usted resucita ¿en qué? En cuerpo. Y este milagro de la resurrección, donde al polvo iremos porque del polvo fuimos tomados, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Usted, mi amado hermano, es un ser que disfruta de la vida eterna aquí y ahora, porque la vida eterna no es la largura de días después que se muera, sino una persona que se le metió por dentro. El conocimiento de Cristo es la vida eterna. Usted es un fenómeno, hermano. Usted es un fenómeno caminando por México. Usted es el portador de la vida misma de Dios. Usted es alguien que no morirá. Algunos dicen amén, pero sí, porque venimos con esta mentalidad católica. ¿Vio? Romper este paradigma, hermano. Por eso el sepelio de los santos es totalmente diferente a un funeral de un inconverso. Porque nosotros celebramos la vida, no la conclusión de la vida. Por lo tanto, el postrer Adán, ni la muerte nos puede separar. Pero hay otra razón. Y la razón por la cual Cristo se ofreció a sí mismo hasta la muerte es una de las razones más inconcebibles para la mente humana. Y es que para él poder sacar a su esposa de él, él primero tenía que morir por ella.
Por eso es que allí en la cruz, colgado de un madero, su cuerpo ensangrentado, fue crucificado y entregó su espíritu. Su cuerpo herido fue puesto en la tumba. Pasaron 2 días, pero al tercer día, diga al tercer día. Ese tercer día es el 8º día de la semana, o mejor dicho, el primer día de esa semana. En ese 8º día, número de la gracia, la tierra fue conmovida, los cielos se estremecieron, Jesucristo es resucitado y sale victorioso. El Padre aceptó el sacrificio, la sangre pagó el precio, la justicia puede ser aplicada. Pero le pregunto a alguien aquí, ¿quién salió también al tercer día de la tumba? ¿Quién? Dígame, ¿quién salió? Si la esposa estaba por dentro, ¿quién también fue resucitada con él? Con razón Pablo decía, porque con él morimos, con él fuimos sepultados, con él fuimos resucitados, pero con él también fuimos glorificados. De la misma manera que en Adán, cuando pecó, todas las generaciones vinieron manchadas. De la misma manera, al tercer día, la esposa estaba dentro de él. Resucitamos con él. Pastor, usted está diciendo que no vamos a resucitar en el futuro. Sí, el cuerpo, pero ya somos seres eternos que no morirán, sino que dormiremos aquí mientras este cuerpo ya regrese al polvo, pero viviremos eternamente con él. Allí se levantó la esposa con el esposo. Allí 1 Corintios 15:45 declara: el primer hombre fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Cuando salió de la tumba, su esposa salió de la tumba. La mujer más hermosa del planeta, la esposa de Cristo, aparece en el tiempo. ¿Cuál es su cumpleaños? El 8º día, el día de la resurrección, el número de la gracia, el día de la nueva creación. ¿Por qué? Porque cuando Dios sacó a Eva del costado de Adán, ya él había terminado toda la creación. En otras palabras, la iglesia no es de la vieja creación, la iglesia es la nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es que antes fumaba y ahora no. Usted es una nueva criatura. He aquí, todas las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Las que le mencioné: la muerte, el pecado, la ley. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Habrá alguien aquí que puede darle gracias a Dios? Porque Dios metió la nueva creación en la vieja creación. Ojo con esto. No es la nueva Jerusalén que viene y todo esto está podrido. Ya la nueva Jerusalén se anticipó. Y lo que veremos es la culminación. ¿Por qué? Porque Dios no opera desde remiendo. Dios opera desde algo que es totalmente nuevo. ¿Por qué somos nuevos? Porque nos dieron un nuevo espíritu, una nueva mente, un nuevo pacto, una nueva ley, mejores promesas. Usted no es un creyente evangélico remendado. Usted es una nueva criatura. Por donde quiera que lo miren, usted está completo en Cristo, justificado en Cristo, santificado en Cristo. Porque cuando Eva salió de Adán, Eva salió sin relación con el pecado. Cuando la iglesia sale al tercer día de la resurrección del postrer Adán, salió santa, sin manchas y sin arruga. Pastor, ¿y por qué hay tanto problema en la iglesia? Porque lo que estamos mirando es la vieja creación. El problema de los predicadores que no se les ha revelado esto es que le predican a la vieja creación. Seguro, como la vieja creación está destinada a operar y a morir en este sistema, usted siempre lo que vamos a tener son ciclos repetitivos de lo mismo. Por eso hay que estar haciendo cultos de liberación, hay que hacer cultos de esto, hay que hacer cultos. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando es de amansar la vieja creación. Y la vieja creación no se puede calmar. La vieja creación hay que crucificar.
Esa es intransformable. Por lo tanto, allí nació la iglesia. Ahora la esposa de Cristo es una nueva creación en el planeta. Nació inafectada de los efectos de la caída. Nació santa, sin mancha y sin arruga. Nació totalmente libre de cualquier cosa que tratara de destruirla. Es libre para amar a su esposo y Salvador sin distracciones. Esta esposa salió del costado del postrer Adán, como Eva salió del costado del primer Adán, quien era figura del que había de venir. Esto quizás ahora pone en perspectiva los momentos finales del Calvario, cuando el soldado romano abrió ¿qué? El costado con una lanza, y del cuerpo del crucificado brotó ¿qué? Agua y sangre. La sangre representa la limpieza de todos los pecados. Él murió para limpiar a su amada esposa de toda contaminación. Yo leí el capítulo del capítulo 5, versos 31 y 32. Pero para entender esto hay que comenzar desde el verso 1 del capítulo 5. Factor tiempo no nos permite. Solamente le voy a citar lo que dice el verso 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela ¿qué? A sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A Eva Dios se la trajo a Adán, pero a la iglesia Él se la presenta a sí mismo. Él se la trajo a Adán para que Adán, cuando la viera, el hombre quedó tan sorprendido de aquella majestuosidad de mujer que dice: esta ahora es carne de mi carne, es hueso de mi hueso. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre, cualquiera deja a su padre y a su madre con eso que tiene por delante, y se unirá a su esposa, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Adán era figura del que había de venir. Él se presentó a su esposa y ahora dice: esta es sangre de mi sangre, espíritu de mi espíritu. Seremos una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de su iglesia. Usted no es cualquier cosa, hermano. Lo voy a repetir porque por lo menos un amén ahí cabía bien. Usted no es cualquier cosa, hermano. Déjeme rectificar esto. Lo estoy diciendo mal. No es usted, nosotros. No es usted. Usted en sí mismo será bueno, pero cuando está conectado al cuerpo es mucho mejor. Usted será extraordinario como persona, pero cuando está conectado al cuerpo, usted es una persona mucho más que extraordinaria. Permítame cerrar esto dándole algunas similitudes entre el primer Adán y el postrer Adán, y cómo ambos recibieron a su esposa. En el primer Adán, la iglesia, de la misma manera que Eva era Adán en otra forma, la iglesia es otra forma, pero es Cristo, porque fue formada de Él. La iglesia toma el nombre del esposo, así como Eva fue llamada Adán antes de pecar. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del mismo cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. No así también la iglesia, así también Cristo. Aquí está el Cristo corporativo, haciendo lo invisible visible. La iglesia es una nueva creación. Efesios 2:15, Pablo le llama un nuevo hombre. Como su esposo, la iglesia es una nueva creación en la tierra, una nueva criatura, es una nueva raza. Ella no pertenece a la vieja creación con todas sus distinciones, porque fue formada al 8º día, luego que todo lo que se había creado fue creado. Segunda de Corintios 5:17, ya lo conocemos. 4, ella es la obra maestra de Dios, Efesios 2:10. Todo buen artista crea su obra maestra al final. En el Calvario Él le dio final a la vieja creación y la iglesia fue formada después que la vieja creación fue terminada. La iglesia, 5, está totalmente entregada a Cristo y Cristo totalmente entregado a la iglesia. Ella existe para amarlo y responder a su amor. La iglesia no fue creada, ella fue formada de Cristo mismo. Primera de Corintios 6, 16 al 17. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Su ADN es idéntico al de Cristo. El ADN espiritual de la iglesia es el ADN de Cristo. La iglesia es de Cristo, por Cristo y para Cristo. Ella tiene los genes de Dios. Su simiente está en ella. La iglesia porta la misma vida de Dios. Ella tiene su naturaleza, su carácter, sus impulsos y sus tendencias. Pedro a esto le llama: la iglesia es la que participa de la naturaleza de Dios. La iglesia no tiene falta. No, que no tiene falta. Limpia, sin mancha y sin arruga. Lo que usted ve de las obras de la carne no es la iglesia. La iglesia es un ente espiritual. Ahora vamos entonces a pecar ¿para qué? Porque ya somos santos, puros y sin mancha. En ninguna manera, porque ¿cómo perseveraremos en el pecado? Esa es la mente carnal, y yo sé de qué estoy hablando. Es la mente carnal, natural, tratando de justificar los deseos y los placeres que llevamos. La voluntad de Dios es que vivamos a la altura de lo que ya somos. Usted no tiene ni que tratar de ser santo, usted es. Usted no tiene ni que tratar de ser justo, usted es justo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir en alineamiento con lo que ya somos. Ya somos justicia, ya somos santos de una vez y para siempre, ya somos herederos. Yo no estoy trabajando para ver si llego a ser, yo estoy obedeciendo para madurar, para poder ser confiable en las riquezas de esta maravillosa gracia. Por lo tanto, la iglesia, desde la perspectiva de Dios, no tiene falta. Por eso Pablo, cuando iba a corregir una de sus iglesias, nunca comenzaba por la falta. Ustedes desobedientes, rebeldes, ustedes que dicen que han nacido de nuevo y no han nacido. No, él no comenzaba así. ¿Sabe por dónde Pablo comenzaba? Por lo que ya yo eran en Cristo. ¿Por qué? Porque si usted regresa a de donde usted verdaderamente proviene, usted tiene una de dos: o le da la cara y dice lo que tú hiciste no vale, se llama herejía, o usted dice yo vivo a la altura de quien tú dices que yo soy, eso se llama confesión. Confesión no es reensayar el pecado cometido. Confesión es estar de acuerdo con Dios con lo que Él dice que tú eres. En otras palabras, tu pecado no te define, a ti te define tu naturaleza. Tu pecado afecta tu operatividad, pero nunca cambia quien verdaderamente tú eres. Por lo tanto, usted y yo somos la iglesia santa, sin mancha y sin arruga. La pregunta es, ¿seremos capaces de vivir a esa altura? Ojo, en lo natural, no. Por eso es que la gracia viene ¿a qué? A empoderarnos a la obediencia. La gracia nos empodera, no es para que nos vayamos a pecar, lo contrario, sino para obedecer a la fe. La iglesia es sin mancha, dígalo, la iglesia es sin mancha.
Ante Dios ella es tan santa y tan pura como Cristo. Efesios 1:4 lo declara así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha. Ella fue tomada de la máxima perfección, que es Cristo mismo. Así como Adán no podía dar su corazón a algo que fuera menos que él, tampoco el postrer Adán le podía dar su corazón a algo que fuera menos que él. Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne y por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Romanos 8:33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La iglesia, y esto es básico, es el cuerpo de Cristo. Así como Eva salió del cuerpo del primer Adán, la iglesia también salió del cuerpo del postrer Adán. ¿Qué significa esto? Que ella es inseparable de él. Trate de separar a Cristo y la iglesia. Es indivisible. Inseparable. Ella está tan unida a Cristo que heredó lo mismo que el Padre le dio al postrer Adán. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Dios, con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él juntamente seamos glorificados. 9. Cristo es la fuente de vida de la iglesia. Ella existe porque tiene su vida. Por eso el poder que opera la iglesia es lo que dice Hebreos 7, el poder de una vida indestructible. La iglesia estaba escondida en el Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3, no voy a leer eso. La iglesia es interdependiente de Cristo. Dios abrió el costado, el pleura del postrer Adán y sacó a la iglesia. De la misma manera lo hizo con el primer Adán, y de allí formó a Eva, y de allí comenzó ahora la compatibilidad para cumplir con el propósito. La iglesia es la gloria de Cristo. La palabra gloria es doxa, de donde obtenemos la palabra doxología. En otras palabras, es la pieza final en una presentación musical. La iglesia es el gran final de Dios en su propósito. Según Pablo, la mujer es la gloria del varón. ¿Quién ustedes creen que es la gloria de Cristo? Diga nosotros. Usted es el trofeo de Dios en México. Cuando Dios quiere, cuando la Biblia dice quiero mostrar mi gloria, aquí está. Esta es mi gloria. Y la tierra será llena de la gloria de Dios. No es de cultos pentecostales, es de hijos que estarán habitando y llenando todo el planeta. La gloria de Dios cubrirá las naciones. Por eso estamos donde quiera. Y mientras más en la historia la han tratado de hacer desaparecer, parece que más se multiplican. Si Faraón se le ocurrió maltratar a los hijos de Israel, y dice la palabra, mientras más los maltrataban, más se multiplicaban. A mí me parece que lo que va a estar sucediendo en esta próxima manifestación del propósito de Dios para nuestra generación es que la tierra misma está gimiendo y está pidiendo la manifestación, no de buenos cultos, sino de los hijos de Dios, que son el culto racional a Dios. La gloria es la máxima expresión posible. Y por último, la iglesia es la segunda Eva, la madre de todos los que están vivos en Cristo Jesús. Ella es el vientre en que se gestan. Por eso no podemos ser hijos maduros sin ser parte de la iglesia. Porque la única forma de yo conocer a Cristo
en su profundidad es ser un miembro de su cuerpo. No un miembro de la iglesia evangélica, un miembro en su cuerpo. Porque Él es la cabeza de ese cuerpo. Ya sabemos que este cuerpo aquí, ya sabemos cuál es su parte en el cuerpo. Para los que vinieron al congreso, ya sabemos cuál es su parte. En otras palabras, ustedes no son el cuerpo, ustedes tienen esa función en el cuerpo. Eso fue lo que dijeron y el apóstol lo aprobó. Cierto, él lo aprobó. Yo no estoy diciendo nada extraño, yo estoy diciendo lo que escuché. Según oigo, así hablo. Y va a crecer. Tendrá curvas extraordinarias. La iglesia es la madre de los vivientes. La iglesia es el misterio que había estado escondido desde antes de la fundación del mundo. Esa iglesia es la mayordomo de la vida comunitaria. Es a quien se le confió el poder del reino. Es la que viene a colaborar con el Hijo en el cumplimiento del eterno propósito. Es una ayuda idónea. Nadie como ella en la tierra. Nadie la puede reemplazar. Nadie la podrá imitar. Nadie podrá reemplazarla. Porque ella fue tomada del postrer Adán. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Y ambos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto de Cristo y de su iglesia. La iglesia que vemos con los ojos naturales no es la iglesia que Dios ve en Cristo. La iglesia que Dios ve en Cristo es santa, pura, sin mancha, sin contaminación, sin capacidad de fallarle. Esa nueva creación, esa iglesia fue metida en una vieja creación. Por eso es que este tesoro está puesto en vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios. A la medida que esta iglesia va madurando, la vieja creación sigue siendo desplazada hasta que todo regresa a su estado original. Y cuando Él vuelva, consumará en tiempo real lo que ya en el mundo del espíritu Él terminó. Yo no sé si lo veremos nosotros. Yo anhelo y creo y desearía que sí. Pero si no y faltaran generaciones por venir, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día del fin. Él no abandonará lo que ha comenzado. Y es hacer todas las cosas nuevas en Cristo el Señor. Por lo tanto, yo declaro que cada iglesia local aquí representada, cada congregación, irá avanzando, madurando y creciendo. Irán penetrando, como nos enseñaba el apóstol, escenarios, lugares, estaciones, funciones desde gobierno, empresa, medicina y leyes. Estaremos posicionando e infiltrando hijos que van madurando, que van avanzando en su conocimiento de Cristo, que van caminando en obediencia, haciendo lo que oyen al Padre decir y lo que ven al Padre hacer. Yo declaro que no vamos a ser creyentes cíclicos, que son gobernados por las
las sensaciones almáticas que todos también poseemos, sino que vamos a regresar al orden original, donde ya no es el alma el que gobierna en primera instancia, sino es el espíritu el que regresa a su orden de gobierno, porque ahora hemos nacido de nuevo y el espíritu ha sido vivificado y empoderado para poder cumplir con su función gubernamental. Declaro que se manifestará visiblemente a través de dones de sanidad, milagros, señales. Declaro que habrán reuniones entre los santos, que sucederá como Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, que cuando entren ustedes, un incrédulo pueda decir verdaderamente: Dios está en este lugar. Que seremos gente que expresa y manifiesta el poder de la vida resucitada. Declaro que dones de sanidad, milagros, discernimiento de espíritus, lengua, interpretación de lengua, dones de fe se activan en el cuerpo, y esto será, y cada casa ministerial representada serán lugares donde hay una concentración de poder. No será un discurso filosófico, sino una realidad vivencial donde llegaremos y veremos muertos resucitados, y veremos cánceres retroceder, y veremos tumores desaparecer, y veremos el poder manifestado de Dios en medio de los santos. Declaro que esto no es de un hombre, declaro que esto no es de los élites evangélicos, no, esto es el recurso del cuerpo para hacer visible lo invisible y pueda Dios ser revelado en medio de nosotros. Declaro que Dios levanta en este lugar consejeros sabios, con discernimiento, con misericordia. Declaro que habrá palabra de ciencia y palabra de revelación. Habrá un tiempo donde llegaremos a reuniones y el orden ensayado será puesto a un lado, porque la potencialidad del Cristo resucitado va a sobrecoger estas atmósferas y vamos a ver cosas que todavía no hemos visto. Yo declaro en el nombre del Señor que iremos de poder en poder, de gloria en gloria, de gracia en gracia. Iremos en aumento y no disminuyendo. Iremos a más y no a menos. Porque esta iglesia que ha sido formada de Él es una iglesia victoriosa. A pesar de lo que enfrento, a pesar de lo que ha enfrentado a la historia, esta iglesia nadie la ha podido detener. Congregaciones de hombres cerrarán, pero la iglesia que estaba ahí metida jamás se detendrá. Congregaciones tendrán miles de problemas, pero la iglesia que está metida dentro de esas congregaciones vive para amarlo a Él, y ellos saben cómo Él también les ama. Gente podrán estar metidos en catedrales, en lugares, en cuevas. En China están en subterráneos. En Marruecos, donde estuve, están en las casas. No importa, la iglesia está distribuida en el planeta entero. Y allí, donde quiera que haya 2 o 3 que confiesan su nombre, allí Él hace una presencia tangible y real. Declaro que el poder que se nos ha dado para aún retener pecados y soltar y liberar causará que los enemigos de la iglesia lo piensen 2 veces para enfrentarse con ella, porque somos la vida de Dios en el planeta, llamados a hacer lo invisible visible. Te bendigo, iglesia. Gracias por todo su cariño, y declaro que el favor de Dios será en aumento en todos los órdenes de tu vida. Gracia y paz en el nombre del Señor a cada uno de ustedes.